Lo que sabemos de la Navidad en el Antiguo Testamento lo leemos casi 400 años antes de que Jesús tomara forma humana. Y esta semana estuve meditando un poco en lo que decían las profecías acerca de lo que sería este día en que Jesús sería materia como uno de nosotros y nacería o empezaría su humanidad en ese pesebre. Y eso era lo que decía. Nosotros lo leemos en Isaías 9. Voy a leer algunos textos, ustedes no tienen que leerlo. Pero dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y luego más adelante, otros versículos de ese mismo capítulo dicen, pues no nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Viví toda mi infancia en el campo, en la montaña, apartado de la ciudad. Y estoy hablando de unas aproximadamente casi 4 décadas atrás. Y ustedes imaginarán que hace 40 años atrás la tecnología, o por lo menos la luz artificial, que se proyecta a través de focos, por lo menos en las zonas rurales no era tan común como sí lo es en estos tiempos. Y recuerdo que en medio de la montaña no había cosa que disfrutáramos más que ver caer el sol, llegada la noche, la oscuridad, y nosotros teníamos muchos elementos artesanales que usábamos para encender la casa. Y eso era una maravilla. Pero ustedes pueden imaginar lo que ocurría cuando por alguna razón todas las luces se apagaban. Creo que no recuerdo algo que me diera más pánico que estar en medio de la oscuridad. Y saben, cuando nosotros hablamos de la palabra mundo, y vamos a estar hablando esta mañana, nosotros vemos, de hecho, los lugares y contamos con toda la energía artificial que necesitemos. Me estoy refiriendo a eso que se transmite o que se refleja a través de los focos. Todos tenemos en casa, de hecho a veces creo que tenemos más de la cuenta. Podemos salir a la calle, ver la luz natural, la luz del sol, pero bíblicamente hay una realidad que es tan cierta como lo que acabamos de mencionar, y es que el mundo está envuelto en tinieblas. Y ahí es donde decimos, qué bueno que Jesús vino al mundo a disipar esas tinieblas. Porque aunque la oscuridad o la ausencia de luz artificial a veces nos afecta mejor, parece que esas tinieblas espirituales no tienen el mismo efecto. Pero por eso Jesús vino, y por eso existe la iglesia, y por eso estamos dedicando esta serie a enfocar y a recordar todas las implicaciones del hecho que Jesús haya venido al mundo. Tomamos un momento para orar. Mi Señor, gracias. Escogiste el camino difícil. Escogiste la senda difícil. Y cuando tú nos pides que vayamos en una dirección, que caminemos en alguna dirección, que transitemos alguna senda, no es una senda que tú no hayas pisado antes. Y eso, Señor, es lo que hace diferente nuestra fe. Eso es lo que hace, Señor, que nuestra fe tenga algo tangible. El apóstol Juan nos dice que lo que fue desde el principio, ellos lo pudieron ver y palpar con sus manos. Y eso es magnífico. Eso es un elemento tangible para nosotros. Por eso celebramos Navidad. Por eso celebramos, Señor, como iglesia, cuando tú decidiste hacerte uno como nosotros. Y yo te ruego que esta mañana nosotros podamos meditar en el hecho
de que tú hayas deseado vivir 33 años aproximadamente sobre este mundo o en este mundo envuelto en tinieblas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué cuando eso implicaba tanto dolor y humillación para ti? ¿Por qué lo hiciste cuando aún podías haber escogido una forma diferente? Ayúdanos no solamente a comprender esas verdades, sino a abrazarlas y atesorarlas como el tesoro que son. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te ruego que nos guíes a través de la misma. Gracias por mis hermanos y gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos felices de celebrar Navidad, nos encanta. Ya llegará el tiempo de los anuncios, les vamos a contar un poquitico de lo que estamos planeando para el 23, pero por ahora yo quiero que nos enfoquemos en la charla de esta mañana y vamos a estarnos enfocando en una palabra. ¿Recuerdan el texto en el que hemos estado meditando? Si no lo recuerdan, vamos allá. Es 1 Timoteo, capítulo 1. Y básicamente estamos tratando con el versículo 15, pero quiero que miremos el versículo 15 hasta el 17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino ¿a dónde? Al mundo. Hoy, y eso es mejor explicado desde la biología, pero no se habla de un universo, sino de un pluriverso. Y yo no quiero entrar en ese detalle, no sé si hay otros mundos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús escogió venir a este mundo, ¿cierto? Y de eso nos está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Dice que Jesús vino al mundo para salvar a la gente buena, ¿cierto? A la gente que merece el perdón de Dios. No, a pecadores, y pecadores somos todos, ¿cierto? De los cuales yo soy el primero, dice Pablo, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está tratando esta serie y qué estamos hablando? Que Cristo Jesús vino al mundo. A propósito, ¿quiénes tienen planes de viajar ahorita? ¿Para Navidad? ¿Para fin de año? No estamos diciendo quiénes van a viajar, pero deseamos, ¿cierto? Tenemos el anhelo, ¿cierto? Guardamos la esperanza. La semana pasada Bianca estuvo dando vuelos nacionales a 50,000 pesos. A 50,000. Habían casi todos los destinos, pero solamente eran 2 días, jueves y viernes. Y nosotros, como somos envidiosos, no les contamos, que no querían que se fueran. Pero dijimos, ¿en serio? Habían a nivel nacional vuelos a 50,000 pesos. Y dijimos, wow, esa es una buena oportunidad. ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué queremos viajar especialmente en estas fechas? ¿Qué anima nuestros viajes? ¿Por qué aún cuando con esa plática que vamos a visitar la familia pudiéramos irnos a un lugar más paradisiaco? Pero ¿por qué escogemos ciertos lugares en vez de otros? Especialmente en estos tiempos. ¿Por qué esa salidita de Soacha? ¿Por qué no la aguantamos? ¿Por qué soportarla cuando la salida para, no sé, bueno, para el aeropuerto los aviones no tienen trancones, ¿cierto? Pero ¿por qué decidimos y por qué nos sacrificamos y reunimos esos últimos centavos que nos quedan para ir a ciertos lugares que no necesariamente son los más apropiados si se trata de pasarla chévere? ¿Por qué hacemos esas cosas? Porque hay personas que amamos allá, ¿cierto? Esa es la razón que hacemos. El año pasado logramos hacer un viaje como iglesia. Creo que no era mucho, al fin y al cabo no fue mucho dinero el que invertimos, pero seguro que con ese dinero hubiésemos podido escoger otras playas, ¿cierto? Hubiéramos podido ir a otro lugar. Pero a cambio de eso decidimos ir a un lugar muy puntual, en donde las playas tal vez no eran las más espléndidas,
pero decidimos ese lugar porque quisimos mostrarle el amor de Dios a unas personas en especial. Las personas hacen la diferencia, y eso es especialmente cierto en Navidad. Y pienso en eso de qué nos impulsa a ir a otros lugares. Y recuerdo en los campamentos juveniles siempre había una pregunta para romper el hielo. Y la pregunta era, si pudieras ir a un país, estamos hablando de chicos de 13, 14 años, especialmente en nuestro caso veníamos de Ibagué a los campamentos con dinero que ganábamos por reciclar, esa era nuestra realidad. Entonces, para uno viajar y pensar que un día iba a viajar a otro país, eso era un imposible. Para otros chicos tal vez era más fácil, pero entonces la pregunta era, ¿a qué país te gustaría ir, visitar en las próximas vacaciones? Y adivinen qué nombres salían. ¿A dónde querían ir los chicos? Muchos, tal vez la mayoría, querían ir a Haití, fascinados con Haití. Con Etiopía, les fascinaba ir a Etiopía. ¿Saben? Nunca escuchamos esos nombres, nunca. Y no estoy diciendo que son países, no se trata de eso. Se trata de que hay otros lugares que nos motivan más, ¿cierto? Por ejemplo, si tienes la oportunidad de viajar a Suiza, a las Bahamas, o irte a Haití, ¿a dónde irías? Si se trata de pasarla chévere, de vacacionar, ¿a dónde irías? ¿Qué es lo que motiva que nosotros vayamos a un lugar u otro? ¿Saben qué nos dice la Biblia? Dios nos dice que Cristo Jesús vino ¿a dónde? Lo acabamos de leer, al mundo. ¿A ustedes les gusta el mundo? ¿Les gusta el mundo justo como está ahora? Ok, eso es interesante. ¿Saben? Nosotros nacimos en este mundo, en este planeta que llamamos Tierra. No conocemos otro, ¿verdad? ¿O ustedes conocen otro? No, ¿cierto? De modo que no podemos hablar si podemos o no visitar este o aquel mundo. Sin embargo, decir que Cristo y leer que Cristo Jesús vino al mundo significa que por lo menos en eso que llamamos mundo o universo existe una esfera que para nosotros es intangible, pero que está aparte de lo que nosotros llamamos mundo y que no está permeado o es de una u otra forma ajeno a las condiciones de estar en lo que para nosotros es mundo. ¿Recuerdan la charla pasada? Si Jesús vino al mundo es porque ya existía en otra forma. Y si vino y si la Biblia dice que se hizo hombre y tomó forma humana, es porque ya existía en otra forma. ¿Recuerdan? Entonces, claramente existe otra atmósfera, otra esfera, tal vez dentro de eso que llamamos universo, que es diferente, muy diferente a lo que nosotros concebimos como mundo. Y si yo les preguntara esta mañana, ¿para ustedes qué es el mundo? Sería interesante escuchar las respuestas. Y de hecho, si hay alguno que se anima y tiene una definición de mundo, sería interesante escuchar. ¿Qué es mundo para ustedes? Cuando ustedes hablan o se refieren al mundo, ¿qué hay en su mente? Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de mundo es muy global, ¿cierto? De hecho, cuando yo me refiero al mundo, me estoy refiriendo tanto a las personas, como a los animalitos, como a las ciudades, como al agua, como todo lo que ven mis ojos. Para mí eso es mundo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, hay varias definiciones según el contexto. En un contexto, cuando leemos la palabra mundo, puede estar haciendo referencia a una cosa que en otro contexto puede significar algo completamente diferente. Por ejemplo, una de esas definiciones de mundo que encontramos en la Escritura o que la Escritura le da es que puede hacer referencia a la humanidad. Esa es una realidad. Mundo, en algunos textos, puede estar haciendo alusión a toda la humanidad, especialmente a los hombres caídos en pecado. Pero mundo en otro contexto también puede significar el reino o el campo donde reina el enemigo. Y solamente ahí. Pero también mundo puede hacer referencia al sistema de pensamiento y filosofías que dirigen las acciones de un mundo caído
en pecado. ¿Qué implica que Jesús haya venido al mundo? Empezamos a notar un poquitico de lo que estamos hablando. Quiero que miremos, casi que hay un término o una definición que predomina en la Escritura. Hay un significado que lo leemos más que los otros y quiero que miremos solamente algunos textos que soportan esa idea. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 4, y miremos el versículo 4. Santiago 4, 4. Y prestemos por favor mucha atención mientras leemos. Santiago 4, 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del qué? ¿O de quién? Del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, la forma en cómo se está juzgando acá al mundo es categórica. Dice, no tengan amistad con el mundo. El mundo no es una buena influencia. Así como ustedes, papás, no quieren que sus hijos frecuenten ciertas amistades porque no son de buena influencia, Dios está diciendo a su iglesia, a sus hijos, no sean amigos del mundo. Primera de Juan, un versículo más, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y por favor prestemos atención a los adjetivos o a los calificativos que se le están dando a eso que llamamos mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis ¿a quién? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. De hecho, fácilmente aquí pudiéramos encontrar dos definiciones de lo que es mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de categórico es Juan. ¿Recuerdan cuando estudiamos los 12 apóstoles? Que Pablo es como un hombre más de grises, y gracias a Dios que Pablo se metió en esos terrenos espinosos y nos proveyó de respuestas para esas preguntas que son críticas, pero Juan es de blancos y negros. Juan no usa grises. Y por eso es que Juan es tan categórico. Pero esto es palabra de Dios a través de Juan. Y dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y noten lo que dice, y préstenle mucha atención a esto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Sabían ustedes que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, fueron cosas a las que apeló la serpiente o Satanás disfrazado de serpiente allá en el Edén? Y todo eso proviene del mundo, dice Pablo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta vez en el Evangelio leemos a Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, según los textos que acabamos de leer, ¿ustedes qué dirían que es el mundo? ¿Un lugar paradisíaco? ¿Qué es el mundo? ¿Qué creen que es el mundo? Lo que pasa es que ahí es como el concepto que muestra que es en verdad el mundo, no lo que queremos ver. Ok, interesante. Sigamos leyendo. Evidentemente aquí lo que vemos hasta aquí es que no es algo bueno, ¿cierto? O sea, los calificativos y lo que está diciendo Dios respecto a eso que llamamos mundo es que no es bueno. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar lo que acabamos de leer con Génesis 1, capítulo 1? ¿Recuerdan ustedes al final de toda la creación lo que Dios dice acerca de esa creación? Acerca de eso que nosotros concebimos como mundo. ¿Cómo era? No solamente era bueno. Bueno, fue bueno hasta que Dios puso al hombre. Eso es interesante. Y luego que el hombre fue puesto en el Edén, ya no fue bueno, sino que fue bueno en gran manera.
Y cuando digo hombre me refiero a la humanidad, me refiero a hombre y mujer. Esa es la definición bíblica, muchas veces cuando leemos hombre. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Escuchando esa descripción que Dios hace del mundo, y si tú estás en perfecta armonía con Dios, como era Jesús en el principio, y tienes la oportunidad de ir a algún lugar, ¿vendrían al mundo? ¿Ese es un buen lugar para venir? Eso es lo que vamos a estar hablando, y eso es lo que implica que Jesús haya venido al mundo. Ahora, la pregunta que hacíamos al principio de ¿a dónde te gustaría ir? Ahora puede ser compuesta. Y podríamos preguntar o añadir a eso, ¿qué animaría tu visita? ¿Qué animó la visita de Jesús a un lugar del cual Él mismo dice, es malo, el mundo los va a dañar, los va a afligir? Pero aún así, Jesús decidió venir al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16, ese texto es muy conocido, ¿cierto? Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso parece contradictorio. ¿Cómo es que Jesús puede decirle a la iglesia, o Dios puede decirle a la iglesia, no amen al mundo? Pero ¿quién amó al mundo? Jesús. ¿Cómo reconciliamos esas cosas? ¿Saben? Cuando hablo con personas de por qué les gustaría ir a Italia, hablan de Venecia, ¿sí? Y cuando hablo con personas que han tenido la oportunidad de ir a Francia, a París, ¿a dónde quieren ir? ¿O qué quieren visitar? La Torre Eiffel, ¿cierto? Cuando yo voy al Tolima, quiero comerme un tamal, ¿cierto? Me conformo con eso. Hace poco algunos estaban hablando de sus viajes de fin de año. Entonces dijimos, no, nosotros sí nos tocó, pues, un crucero. Oh, van a estar en un crucero, sí. Yendo para Ibagué hay muchos pueblos que cruzar. Vamos a estar cruzando muchos pueblos. Pero ¿por qué Jesús viene al mundo? ¿Por qué Jesús viene a un mundo? Y empezamos a entender los diferentes conceptos, ¿no? Mundo, cuando Jesús dice no sean amigos del mundo, no amen al mundo, está haciendo alusión a todo el sistema corrupto que opera el mundo visible. A un mundo que es gobernado, como vamos a ver más adelante, por el príncipe o el Dios de este mundo. Pero ¿quiénes estábamos en el mundo? ¿Quiénes? Hacíamos parte de ese mundo. Nosotros. Y Jesús vino a este mundo porque no nos iba a encontrar en otro mundo. Así que vino justo a este porque aquí es donde estamos. Y entonces todo lo que anima nuestras visitas a algún lugar contrasta de principio a fin con lo que motivaba la visita de Jesús al mundo. Jesús dice a Filipenses que se despojó de toda su gloria y no le importó ser igual a Dios para venir al mundo. Cantábamos, no hay nombre más alto, no hay nombre más grande. Y Juan, en el capítulo 3, versículo 16, tampoco hay amor más grande que este, que Jesús vino al mundo. Vino a visitar una humanidad caída en pecado. Vino a visitar un mundo gobernado por el mal. Eso es mucho, mucho amor. Dios, se hizo humano e irrumpió o vino y estuvo en la alfombra de la humanidad, dirigida, gobernada
por el poder del maligno, agobiada por demás por él mismo, en un mundo caído en pecado donde él no era bienvenido. Es muy común en estos días también escuchar, es que justo mi esposo, mi novio, mi novia quiere que pasemos Navidad con su familia, pero es que hay un par de muchachitos que no los paso. Y eso es muy difícil y es que yo sé que estando ahí no lo voy a disfrutar. Por favor, no me cuenten esos secretos porque miren, yo ventilo todo. No, mentiras, esas personas no están aquí. Por eso lo puedo decir. Tranquilos, tranquilos, confidencialidad ante todo. ¿Pero ustedes no se han sentido así alguna vez? ¿No han cancelado algún evento o alguna invitación porque saben que no van a ser bienvenidos? ¿O eso solo le pasa al pastor porque es pastor? Es normal. Hay lugares en donde nosotros simplemente no decidimos ir porque no somos bienvenidos. En donde hay personas desagradables para nosotros, pero en donde nosotros también somos desagradables para otras personas. Esa es una realidad en este mundo. Pero aún así, Jesús vino al mundo. Y quiero que miremos ahora el concepto de mundo bajo la definición de sistema operado por el maligno. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. A propósito, no quiero perder eso. Cuando leemos en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, mundo ahí hace alusión a la humanidad caída en pecado. Lo que vamos a leer aquí es otra definición. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4, 4. Y escuchen cómo comienza. ¿Quién es el que gobierna el mundo? Ok. ¿Creen ustedes que Él es un buen anfitrión? No, es el peor de los anfitriones. Pero Dios, Jesús, decidió entrar en su reino. Sí, esa es una realidad. Dice Satanás, quien es el Dios, con D minúscula, ¿cierto? De este, ¿qué? Mundo. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden ese mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entre otras cosas, no entienden el mensaje porque no aceptan al mensajero. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de quién? De este mundo. ¿Conforme a quién? Sí. Conforme al que gobierna este mundo. Ahora, ¿cuál es la Corea que no se puede, que es tremendamente estricta? ¿Norte? Norte, ¿cierto? Ok. ¿Les gusta ese tipo de política? ¿Se animarían a visitar Corea del Norte conociendo ese régimen? ¿Saben? De una u otra forma los gobernantes o el pueblo termina pareciéndose o por lo menos aceptando y conforme a las leyes actúa, ¿cierto? Pero decimos, uy no, ese país gobernado por fulano, no, sus políticas no me gustan, no estoy dispuesto a sujetarme a esas demandas, entonces escogemos no ir. Pero aún así, Jesús vino al mundo. Y aquí mundo hace referencia al sistema u organización, específicamente el sistema organizado y establecido por el enemigo para impedir que las personas vivan para Dios de acuerdo a los parámetros de Dios. Ustedes recordarán un par de décadas atrás, cuando visitar Colombia o cuando Colombia dejó de ser un destino turístico. Y entonces teníamos miedo de salir a la calle, teníamos miedo de transitar por algunas carreteras nacionales porque no habían garantías. Yo recuerdo que incluso algunos eventos en la iglesia
tuvieron que ser aplazados, postergados, porque simplemente no habían garantías para viajar o para estar en algún lugar. ¿Saben qué es impresionante? Que el mundo del cual estamos hablando no tenía las más mínimas garantías para Jesús. ¿Y saben qué decidió hacer Jesús? Yo voy, no me importan las garantías. Estoy dispuesto a someterme, o más que someterme, a enfrentar el régimen del enemigo, ese régimen de tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ahí, a ese sistema corrupto operado por el enemigo, que no era seguro para él. Él decidió visitarnos. Entonces vino a ese mundo. De hecho, esto es bien interesante y por favor quiero que prestemos mucha atención en esta parte. La encarnación de Jesús, como lo veíamos el domingo pasado, es un elemento vital para la fe cristiana. Ese es un elemento tangible. La encarnación, como vimos el domingo, es crucial para nuestra redención. Y cuando digo esto, es porque cuando hablamos de la fe cristiana, no estamos hablando de una revelación que cualquiera pudo recibir en algún momento. No estamos hablando de algo esotérico o de algo místico que solamente unas personas pueden tener acceso a ello. Estamos hablando de que Jesús fue alguien real. El mundo no puede negar la existencia de Jesús, no puede negar su encarnación, no podemos negar que Él se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que estuvo sometido a las demandas de ese sistema corrupto. Estamos hablando de alguien que se hizo materia, de alguien que se hizo finito, para que nosotros, desde nuestra mente y pensamiento finito, lográramos comprender, lográramos entender no solamente su plan de redención, pero también su amor por nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y ¿qué? Y oído. Y noten lo que dice: le vimos con nuestros propios ojos y ¿qué más? Y le tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. ¿Recuerdan el 1 Timoteo 1:15? Palabra digna de ser ¿qué? Recibida. Que Cristo Jesús vino al mundo. Él es la palabra de vida. Entre otras cosas, esa es la razón por la que Jesús no solo tomó forma humana, sino que se sometió por un tiempo prolongado a las exigencias del mundo, incluyendo un cuerpo de carne y hueso que siente igual que nosotros, igual que el nuestro. Ahora, pensemos en eso por un momento. ¿Alguna vez has considerado, o eso solo le llega a los pastores mientras están en el computador, pero ustedes alguna vez han pensado en el hecho de que Jesús pudo haber simplemente aparecido un día cualquiera y al otro haber entregado su vida? La ley exigía que un inocente tenía que morir por los pecadores, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero ¿cuánto tiempo necesitaba Jesús para dar evidencia de eso? ¿Por qué no aparecer en un hombre adulto? Tal vez no estar sometido a ese sistema corrupto al cual nosotros estamos en este mundo, gobernado por el príncipe de las tinieblas y de lo desconocido, y cambiarlo, ¿qué tal por 3 años? Si ustedes y yo tuviésemos la oportunidad de estar sometidos a algo que para nosotros es difícil, ¿escogerían 33 aproximadamente o 30 años? ¿O 3 años? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué Jesús escogió vivir todos esos años? ¿No le habría bastado una semana? Yo creo que sí.
¿Por qué decidió que fueran todos esos años? ¿Qué lograría entonces haciéndolo de la manera difícil? Mi esposa me molesta cuando me enredo. Dice, ¿para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? O de la manera difícil. Pero ¿por qué Jesús escogería el camino difícil? El camino duro al que a él le iba a costar. ¿Saben? La respuesta bíblica, en primer lugar, eso era necesario para satisfacer la justicia de Dios. Sí, era necesario que él fuera sometido a todo este régimen al cual nosotros también estamos sometidos. Pero la respuesta en un sentido práctico y vivencial, aquí y ahora, para cada uno de nosotros, para cada creyente, es que él ganó nuestra confianza. Él estuvo en nuestros zapatos. ¿Saben qué hace diferente la fe cristiana de cualquier otro credo? O hablemos de religión, si eso es más entendible. ¿Qué es lo que lo hace diferente de cualquier otro credo? Que solo un Dios, el único verdadero, fue tan humilde y tan lleno de amor que estuvo dispuesto a someterse a las condiciones mismas de un mundo caído en pecado, separado de Dios y bajo el gobierno de las tinieblas para volvernos a Él. Ningún otro credo puede afirmar estas verdades que nosotros, a través de la Escritura, sí podemos afirmar de Jesús, acerca de Jesús. Quiero que miremos 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Eso es lo que hizo Jesús. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Como Dios, Jesús es el dueño de todo. Él es rico en gloria, honra y majestad. Como humano fue tan pobre que ni siquiera tuvo un lugar digno a donde nacer, a donde hacerse humano. Y esa es la historia que conocemos de Navidad, que Cristo Jesús nació ¿en dónde? En un pesebre, en un establo. ¿Saben? No hubo lugar para él en el único hostal posible, porque todo estaba lleno. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es un poco triste. Pero Jesús se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos ricos en Él, en gozo, en alegría, en esperanza, pero sí, también de una forma material. Nosotros somos coherederos con Cristo, esa es una realidad. Somos herederos de Dios. No lo vemos ahora, lo vamos a ver en el futuro, pero si eso se trata, también es una realidad. De hecho, ustedes pueden ver en las Escrituras las personas a las que Jesús frecuentó. Él visitaba a las personas más importantes del primer siglo. ¿Le gustaba pasar tiempo con ellos? Bueno, no podemos decir si era una cuestión de gusto, pero lo que sí podemos notar con toda claridad es que Jesús se acercó a todas las personas que eran repudiables, que estaban al margen de la sociedad, porque no eran dignas. Jesús no solo tuvo compasión de los leprosos, los tocó, se acercó a ellos. ¿Recuerdan ustedes la historia de la mujer con flujo de sangre que había sufrido por más de 12 años? Esa mujer ceremonialmente o litúrgicamente, si es que existe esa palabra, era repudiable. No podía entrar al templo. Ni siquiera se podía acercar a ciertos hombres, porque si los tocaba, luego esos hombres eran impuros y entonces tenían que someterse a todo un ritual religioso. ¿Y qué hizo Jesús? No solamente permitió que esa mujer lo tocara, la miró a los ojos, tuvo compasión de ella. Entonces, las personas que Jesús frecuentó nos recuerdan por qué Él decidió vivir 33 años en este mundo corrupto, bajo las demandas de ese mundo. Jesús supo lo que era pobreza. No tuvo un lugar digno donde nacer. Y eso es interesante. Pero la Biblia dice que cuando
tuvieron la oportunidad de estar en un lugar cómodo medianamente, el administrador del mesón simplemente o del lugar les dijo, no hay espacio, todo está lleno. ¿No es eso triste? De hecho, él sabe lo que es rechazo. Él lo entiende. Él ha estado ahí. Jesús entiende cuando tú vas al vecino para pedirle un favor porque necesitas para el arroz y el vecino te dice no tengo. Y después lo ves el fin de semana echar, como decimos, la casa por la ventana. Y eso nos recuerda que a veces no es que no haya. A veces es que no somos aceptables. Y esa noche en el mesón no es que no hubiese, es que José y María, por lo tanto Jesús, no eran tan importantes. Así que Jesús entiende eso. No es casualidad que después Jesús se acercara a ciertas personas con tanta compasión y con tanto deleite. ¿Quién diría que todo eso también es Navidad? Estamos hablando de Navidad y estamos hablando de estas cosas. Eso es maravilloso, que Navidad no es solamente la historia de un niño nacido en un pesebre, sino que Navidad es la historia del hombre que decidió vivir en un mundo cruel, dispuesto a aceptar el castigo. ¿Para qué? Para rescatarnos, para salvarnos. Esta semana pasó algo curioso. Veníamos saliendo de Marantá y habían muchos carros parqueados en las bahías que están en los locales comerciales de Marantá. Y no solamente estaban las bahías llenas, sino que habían otros carros que se habían parqueado de manera paralela a esos que ya estaban parqueados, estaban bloqueando más de la mitad de la vía. Pero también había un carro de carga, un furgón grande que estaba en contravía, tapando la vía. Y por el único espacio que había posible para pasar, había un carro particular. Un señor muy tranquilamente acomodando sus maletas en el carro, subiendo y acomodando a su familia. Y nosotros estábamos ahí, se hizo una fila detrás de nosotros. Yo no soy de usar pito, se supone que el pito es para emergencias. Así que dije no, estamos en diciembre, Navidad, gloria. Y quise mantener la calma. Y la gente de atrás empezó a pitar porque era indignante ver al Señor literalmente acomodando a su familia. Solo le faltó que polichara el carro. Y entonces le dije a mi esposa, ¿cómo la gente puede no pensar en los demás? Va un poquito más adelante, de hecho junta su carro más un poquitico a los otros y los demás podemos pasar. Él hace sus cosas y los demás podemos hacer las cosas que necesitamos hacer. Cuando por fin decidió moverse, yo en un momento perdí la calma, ya no estuvo, y me indigné. Y entonces como que sí, me indispuse y le dije, hablaba con mi esposa y le decía, la gente cómo puede ser así, ahora mira a este tipo, un carro tan grande y mira dónde lo deja. Y después tuve una compasión especial por el señor del camión. Y ustedes dirán, ok, ¿por qué? ¿Qué hizo que cambiara? ¿Qué hizo que en un momento de reflexión tratara diferente al señor del carro, cómodo con su familia, acomodando sus maletas, al señor del camión? ¿Saben qué hace la diferencia? Compasión. ¿Y saben por qué pude sentir compasión de él? Porque mi hermano conduce un furgón. Mi hermano conduce un carro que es parecido y varias veces nos ha contado de lo difícil, tremendamente difícil que es encontrar un lugar para descargar. Y él dice, la policía, el prohibido parquear, las calles llenas. De hecho, casualmente, ayer los atracaron entregando un pedido. Perdió su celular, le quitaron sus papeles, el dinero que habían recogido de las entregas que habían hecho. ¿Y saben por qué tuve compasión de esa persona? Porque alguien cercano ha estado justo ahí.
¿Por qué Jesús decidió vivir 33 años sometidos al mundo en el que nosotros vivimos? Solo hay una respuesta y es compasión. Compasión. Hace 15, 20 días, una de las chicas que hemos conocido en la zona, en Maná, llegó con su cabeza rapada. ¿Saben por qué? Porque quiso donar su cabello. Alguien que tiene que quitar su cabello porque hay una enfermedad que le afecta. Porque esos videos en donde una señora llega al salón de belleza y pasa una máquina sobre su cabeza y de repente las personas empiezan a hacer lo mismo. ¿Y por qué eso se vuelve viral? Porque usted y yo sabemos que se siente diferente mirar a los demás cuando nosotros hemos estado justo ahí. Jesús pudo haberlo evitado, pudo haberlo hecho de manera diferente. Pero decidió vivir y tomarse el tiempo necesario para identificarse con cada uno de nosotros. No hay situación, no hay demanda de este mundo cruel que nos imponga, que tengamos que soportar que Jesús no haya soportado antes por nosotros. Quiero terminar con lo siguiente. Jesús vino al mundo, amó a esos pecadores, tanto que vino al mundo envuelto en tinieblas y nos ganó para Él en la cruz. Y ahora que le pertenecemos, ahora que somos suyos, esto es ahora su clamor. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 17, versículos 13 al 17. Dice, esto es antes de su partida, otra vez al cielo, de su ascensión. Y Jesús está hablando con Dios el Padre. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. En medio de este sistema corrupto, bajo la maldición del pecado, pero les dice, ahora estoy en el mundo. Voy a leerlo otra vez, dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Él vino al mundo, nosotros hacíamos parte de ese mundo, pero nos compró con su sangre y ahora ya no somos de ese mundo, aunque estamos en el mundo. Y luego dice, como tampoco yo soy del mundo, versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Saben por qué Jesús oró de esa manera a Dios? Porque Él estuvo donde sabía que nosotros estaríamos. Y qué maravilloso y qué glorioso es saber que nuestro Dios no es un Dios ajeno a nuestras calles, no es un Dios ajeno a nuestras habitaciones, a nuestros edificios. Eso también es Navidad. Navidad es Dios en un bebé. Navidad es Dios hombre arrebatándonos del sistema corrupto que nos subyugaba. Tomamos un momento para orar. No sé cuál es tu estado, tu situación delante de Dios. Lo que sí te puedo decir esta mañana es que si tú no tienes una relación personal con Jesús, entonces perteneces al mundo. Y como tal, sigues la corriente del mundo. Y como tal, todo lo que tú haces está bien, porque a los ojos del mundo es correcto que tú vayas en contra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Pero si Jesús vino al mundo, es justo para darte otra perspectiva, otra esperanza, otro camino, otra vida.
Y si tú esta mañana estás en este lugar y no tienes una relación con Jesús, si de una manera consciente no has reconocido que estás separada de Dios y que el único camino es el sacrificio de Cristo en la cruz, que ese es lo único que te puede dar la seguridad eterna y asegurarte que vas no solamente a tener la salvación, sino a comprender el plan de Dios para tu vida, entonces esta mañana es un buen día para que inicies una nueva vida con Jesús. Y si esa es tu realidad y quieres dar ese paso esta mañana, yo solamente quiero pedirte que levantes tu mano. Incluso con tu mano levantada no nos estás diciendo yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Tal vez nos estás diciendo yo quiero saber un poco más o quiero que alguien me guíe porque quiero saber más de esto. ¿Hay alguien? Yo espero esta mañana que ahora mismo Jesús está mirando a cada persona aquí y su oración al Padre es por cada uno de nosotros. Porque ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Porque le pertenecemos a Él. Yo quiero creer que tú tienes una relación personal con Jesús y que tienes una seguridad eterna en Él. Jesús, gracias. Gracias porque es verdad que cuando te miramos y en tu presencia, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras culpas se disipan, desaparecen. Gracias, Señor, porque estuviste aquí, inmerso en nuestro mundo, aunque no pecaste, pero nos entiendes, nos comprendes. Y esta no es una invitación, y lo entendemos, Señor, a bajar el estándar, no. Pero sí es a mirar con compasión, es a recordar que hay un Dios que camina con nosotros. Y como decíamos al principio, que hay un Dios que no nos envía en una dirección que Él no haya transitado antes que nosotros. Así que gracias, Jesús, por tu obra perfecta, por amor a nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, simplemente tenemos algunos anuncios. Como vieron, tenemos 3 personas que han decidido tomar el paso de bautizarse. Y para nosotros es una alegría que ellos hayan podido tomar esa decisión. Así que va a ser la semana que viene, ¿ok? Y también vamos a tener la Santa Cena la semana que viene. Ya la última Santa Cena como iglesia por este año. Siguiendo con los anuncios, ¿hay alguna persona nueva o que nos visita por primera vez? ¿No? Ok, bueno, parece que todos somos de casa. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Esta es la mejor parte, banquete. Tenemos banquete de Navidad, gracias a Dios que lo vamos a hacer nuevamente este año y que Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Siendo un poco más específico, ya muchos se han acercado a mí a dar la parte que nos corresponde por persona, ¿okay? Y agradezco por eso, pero todavía hay algunos que todavía no lo han hecho y es bueno que lo hagamos. Tenemos hasta hoy o hasta la próxima semana como máximo, porque necesitamos comprar las cosas, preparar todo, entonces más por cuestión de logística, así que hasta la semana que viene tendríamos como el tiempo y va a ser a las 6 de la tarde, ¿okay? Como para que empecemos a las 6:30 y va a ser sábado 23, exactamente.